Vamos a continuar ahora haciendo una descripción de cuáles son las características de las bases óseas del maxilar superior para que entendamos por qué es tan importante darle torque a los elementos superiores antes de pretender moverlos. Y la razón por la cual lo debemos hacer es porque si ustedes observan en la imagen de la izquierda, pueden entender que la raíz que se encuentra embebida en esponjosa es una raíz que está recibiendo toda la nutrición y está en su máxima capacidad osteogénica para realizar los movimientos dentarios. Mientras que en el maxilar de la derecha, por la falta de torque, es decir, por la retroinclinación coronaria que presenta este elemento dentario, la raíz está prácticamente en contacto con la cortical. Esta raíz que se encuentra en contacto con la cortical está lamentablemente sufriendo una cierta anquilosis o pseudoanquilosis que impide que ese elemento dentario se desplace con naturalidad, porque debe estar rodeado por esponjosa para que ese movimiento sea efectivo. Es decir, cada vez que yo tengo la oportunidad de incluir la raíz en la esponjosa y que ésta pueda trasladarse dentro de la esponjosa, nos encontramos con un tejido que va a ser fácilmente remodelable, mientras que cuando esta raíz por falta de torque está produciendo un contacto contra la cortical, será un movimiento difícil de lograr. Y hay otro aspecto más a tener en cuenta. Cada vez que yo me encuentro con un elemento dentario que tiene torque positivo, tengo altas posibilidades de tener un buen resalte u overjet. En cambio, si a este mismo elemento dentario yo le coloco un torque negativo, la falta de overjet impedirá que yo pueda realizar un movimiento de retrusión, como ustedes pueden ver en el caso de la izquierda. Es decir, nosotros debemos ser muy precavidos que antes de realizar movimientos en bloque de los elementos dentarios superiores debemos incluir las raíces en la esponjosa. Recordemos que los únicos 4 brackets que tienen torque positivo de toda la arcada dentaria son los 4 incisivos superiores. ¿Por qué? Porque lo que queremos es introducir las raíces en la esponjosa y dar el resalte suficiente para poder generar un movimiento en bloque de los elementos dentarios. Y es así como en el caso clínico que les estamos mostrando a continuación, ustedes pueden observar que si bien existe un espacio disponible de cierre de espacios todavía producto de la extracción dentaria, el canino está prácticamente en clase 1, debemos hacer aún un poco de pérdida de anclaje a nivel posterior, sin embargo, no tenemos el resalte suficiente para seguir llevando los elementos anterosuperiores hacia atrás. Se ha producido un bloqueo, hay una guía restrictiva. Por la ausencia de torque no tengo más posibilidades para poder cerrar el espacio. Nos encontramos con que elementos dentarios superiores con torque negativo ocupan menos milímetros en el arco que los mismos elementos superiores pero con torque positivo. Esa es la razón por la cual muchas veces nos quedan espacios disponibles post-extracciones porque los elementos dentarios superiores no han adquirido el torque suficiente para poder cerrar los espacios correspondientes a una extracción dentaria. Acá vamos a hacer una descripción de cómo se expresa el torque en un bracket. Normalmente nosotros imaginamos que el torque está expresado en la base del slot o ranura, sin embargo no es así. El torque está expresado en la base del bracket. Es decir, que cuando yo me encuentro con un bracket de un incisivo superior, vamos a encontrar que la relación que hay entre el fondo del slot y la base del bracket va a ser en una zona menor que en la otra. Si yo les hago una consulta, ¿qué posición consideran ustedes que este bracket debería tener dentro de la arcada? ¿Este segmento debería ir hacia incisal o este segmento debería ir hacia gingival? Pensando que la menor distancia entre la base y la ranura es esta, este segmento debería ir hacia incisal y este segmento debería ir hacia gingival.
con la finalidad de que la parte gingival de alguna manera se palatinice y la parte incisal se vestibulice. Con ese objetivo, lo que hacemos es colocar las raíces dentro de la esponjosa. Vamos ahora a hacer una valoración de los brackets que se encuentran hacia su izquierda y claramente por tener hook, el bracket inferior es el bracket de un canino. Y como me encuentro, si yo hago una medición de la distancia que hay desde la parte de la base de la ranura a la base del bracket y de la base de la ranura a la base del bracket y lo valoro en relación a la posición, ustedes claramente me pueden decir que estamos, en este caso, ante un canino superior. Entonces, como los caninos superiores tienen torque negativo, la parte de menor distancia irá hacia gingival y la parte de mayor distancia irá hacia incisal con el objetivo de que el segmento incisal del canino adquiere una posición más hacia palatino. Con esto podemos observar que está contemplado en la base de los brackets la posición final que tendrán en relación al torque, pero este torque únicamente se expresará en los brackets, tanto superiores como inferiores, una vez que nosotros coloquemos arcos rectangulares.